era pues muchas familias, muchos hijos en las casas, la gente no se iba por ahí, ni estudiaban, bueno, estudiaban entre comillas los más ricos, los que podían y tenían para estudiar, pero nosotros que éramos de familia pobre, éramos de familia humilde. El dinero había que criar unos chotillos con la cabra y vender los chotillos, pues a lo mejor para comprar comida, lo que es el azúcar, el arroz, la sal, que es lo que se compraba, porque poco más se compraba en la tienda. Aquí, aparte del azúcar, la sal y las cerillas, los mixtos que decíamos nosotros, para poder encender la lumbre. Eso era. Pues mi infancia bastante bien. Teníamos una finquilla a renta que era muy buena y tenía mucha agua, y allí criábamos 40 sacos de castaña, 30 de habichuelas en grano y de patatas, yo qué sé, ni la cantidad. Pues en mi infancia, a pesar de que nací en una casa muy pobre, la recuerdo siempre con mucha alegría y mucha felicidad, porque era una niña era muy alegre. Pero luego, claro, echaba en falta muchas cosas, ¿no? Porque veía que en otras casas había lo que nosotros no podíamos tener, porque éramos 9 hermanos y, claro, nos faltaba pues eso, vestirnos un poco en condiciones, que en aquella época llevábamos un vestidillo y unas sandalillas, nada más, porque no había otra cosa. Pero luego yo lo que es la infancia la recuerdo que vamos muy bien, muy bien, muy bien. Siempre me acuerdo y añoro lo que es los años de niña, siempre. Éramos 6 hermanos y mi padre del campo, labradores, de aquí. Entonces, aquí no teníamos nada más que ir a los campos, el invierno a los pinos, mandaban aquí a los pinos, que es lo único que había. Y yo, pues, mi hermano mayor íbamos a los pinos y a mí me pusieron de aguado con 9 años. Allí cuando yo estaba aquí, de día de noche trabajando, para poder pegar algo. Y el que estaba aquí en el pueblo, vamos, el que tenía una labor en la sierra, como nosotros la traíamos mis padres, pues comíamos algo, porque cogíamos patatas y habichuelas, y trigo y pan, pero había otros que no, ni eso. Yo tenía aquí 2 hermanas de mi madre, y esas no tenían nada. Y cuando nosotros veníamos al pueblo, le dicen a mi madre, Martirillo, como no me deja algo para comer algo, dice, en mi casa ni más que el agua al cántaro. Pero la verdad es que esa pobreza venía, pues eso, de que los que tenían mucho lo recogían todo. Aquí se llegó a labrar terrenos al terraje o al tercio. Que tenía la tierra, tú cultivabas la tierra, le dabas 2 partes a él y tú te quedabas una, que era el tercio. Y el terraje eran los terrenos que públicos, que eran del ayuntamiento, que eran terrenos malos, los secanos y eso. El terraje es que si tú utilizabas unos kilos, nosotros decíamos fanegas, de grano para sembrar, una fanega de trigo que sembrabas, tú pagabas al ayuntamiento una fanega de trigo. Y a media, pues era prácticamente lo mismo. Tú labrabas la tierra, tú ponías todo el esfuerzo y el dueño se llevaba la mitad. La mitad de la gente no tenía tierra propia, pues tenía que trabajar a media. Yo me acuerdo de mis padres tener una labor de ellos, pero claro, si es que éramos 9 en casa, pues tenían otra también a medias con otro hombre, y bueno, que había 200 kilos de patatas, pues 100 para cada uno. El trabajo era nuestro y luego la mitad de la producción pues se la llevaba el dueño de la finca. Mi padre no tenía tierra, digamos, entonces daba peones. Mi padre, claro, no tenían tierra ellos, entonces pues lo llamaba a uno, iba a trabajar a un sitio, lo llamaba a otro, iba a trabajar a otro lado, y mi madre se dedicaba pues a esto que le he dicho, a blanquear y sobre todo pues a lavar a la gente pudiente de aquí, a unos señores que le decían los forestales, a Lolita, la de Maleno, ella era la que le lavaba la ropa, y a veces nosotros que éramos
que yo tenía 8 o 9 años, pues yo tenía que ir, me decía mi madre, Adorita, vente conmigo, que tú me vas echando el jabón en la ropa y yo lo voy restregando la ropa. Y era una manera de sacarse ella, pues eso, su dinero para poder darnos de comer a todos. Bueno, eran fechas bastante complicadas, sobre todo para todos aquellos que habían perdido la guerra, es decir, que la gente que permaneció aquí pues lo tenía bastante complicado a la hora de poder seguir trabajando, viviendo, alimentándose. Hombre, es que los que perdieron la guerra fueron los que fueron castigados, los que ganaron la guerra, pues si no les ayudaban de una manera, les ayudaban de otra. Si no los ponían de concejales, los ponían en la Cámara Agraria, y si no, pues eran los cercanos a los que tenían más fincas o las pequeñas fincas que tenían, procuraban de que no pagaran impuestos ni gastos de agua. Teniendo en cuenta que las unidades familiares eran bastante grandes, es decir, la mayor parte de las unidades tenía entre 5 y 7 hijos. Todos sabemos que en esa fecha se tenían los hijos pues, prácticamente para poder subsistir, trabajar en el campo y demás, ¿no? Entonces se produce una primera ola de migración. Por lo que se fueron todos, por falta de papel, que no había trabajo, el trabajo del campo, todo era trabajo del campo. Esta finca que la compré yo, labraba un señor que se fue a América y la labraba media, con unos ricos que había aquí, los Venegas, Emilio Venegas, los viste, ¿no? La labraba a media, uno que se fue a América y estaba en Mayaico y la labraba a media y no había ni paez y tenía que dar la mitad al amo. Bueno, vino uno que ha conocido a los chirinelos, eso, uno que decían Paco Chirinelo. Ese venía de falangista, chuleando aquí mucho, y que luego tuvo mala suerte. Un mulo que tenía le dio una patada y murió de algo que le hizo, que la gente decía, pues mira, parece que Dios lo ha castigado. La cosa de que todavía creían que existía Dios y todo eso, ¿no? Eso ya fue cosa del alcalde, de Justo Arcaza, y venía con unos poderes exagerados. Mandaba en el pueblo de todo, aquí, el alcalde. Y estuvo un pilón de años de alcalde, todo lo que quiso. Ella vivía sola y era socialista, pero por eso solamente, como se declaró tanto, pues el Justo Arcaza, que es el que venía con toda su categoría de haber hecho también con darle sangre a aquel señor de derecha, pues venía con tantos vuelos que la sacó por el pueblo y la peló a rape como el hombre. Es que esas historias son un poco como que duele, ¿no? Saber que, porque un tío mío, el más valorado por la familia, era el mayor de mis tíos, hermano de mi madre, lo mataron en la guerra y lo mataron al final de la guerra y según algunos que les cogió allí fue intencionado. Después los hijos de este tío mío, los hijos, les cambiaron los apellidos, es decir, a uno le dejaron los apellidos de la madre solo y a otro le pusieron el apellido de los abuelos. El del padre no apareció nunca. Ahora un nieto que está en la Universidad de Barcelona está investigando y encontró algo de archivo, porque él murió en la última batalla del Ebro, e incluso llegó a saber que la habían enterrado, bueno, en una fosa común. No, yo no viví la guerra, mis abuelos me la contaron, pero sí que, claro, en la posguerra yo sé que tuvo que ser muy mala, porque mi madre nos contaba cosas de ir a trabajar
y se quedó todo el mundo que no tenía nada y decir, mi madre iba a trabajar y cuando estaba comiendo guardarse los trozos de pan en el bolsillo. Mi madre tenía 14, 15 años y se guardaba los trozos de pan en el bolsillo para cuando llegaba a dárselos a sus hermanos, porque no había comida en la casa. Aquí en el campo se pasó muy mal, porque entonces, mira, la Guardia Civil no había leña y había que amasar todos los días, encender la lumbre todos los días para cocinar, para amasar, para hacerlo todo. Y venías con una carga de leña y la Guardia Civil pues te esperaban y si te pillaban pues tenías que ir a descargar al cuartel. Y si no, denuncia. ¿Vale? Si no era la Guardia Civil, era justo al alcalde. Si te pillaba y no, tenías que traérsela. Y la luz, pues nos íbamos al cortijo y teníamos una bombilla nada más, de 125. Una bombilla te dejaban poner en la casa, nada más. Y llegábamos y cuando te descuidabas y no la apagabas, pues justo el alcalde era lo que hacía, llegaba y nos cortaba un cable y nos dejaba sin luz también. Y había que aguantar, porque era el alcalde. Y toda esa es la vida que yo he vivido aquí en Vecino. Yo por esos motivos pues decidí, digo, esto va a ser mi vida. Claro, pues si mi familia no tenía las posibilidades. Es más, yo cuando era joven quise apuntarme a un curso de aprendizaje de albañil, que lo dieron, que ellos le llamaban el PPO o algo así, en Cádiz, lo daban en Cádiz, y entonces fui yo, en la Alsina, me tomé el trabajo, con 16 años, de ir a apuntarme para aprender, y me dijeron que los antecedentes no me permitían a mí apuntarme a aquel curso, que lo pagaba el Estado. Entonces, si tus antecedentes no te permiten ni siquiera crearte una profesión, pues apenas ves tú la salida para algún sitio y dices, yo me voy. Yo me fui a Barcelona primero a mi mujer se le murió el padre, y labraban allí en una labor en La Hoya. Se le murió el padre y quedaron dos hermanas. Mi mujer, otra hermana y un hermano pequeño. Y tenía un hermano mayor, se fue a Barcelona. Y mi mujer se quedó aquí y cuando acogieron la cosechilla, se lo llevó el hermano mayor a Barcelona. Yo me quedé aquí con una laborcilla ahí en la sierra y cuando llegó el mes de abril, el mes de octubre que ya se recogen las cosas, pues me fui para allí detrás de ella, como es normal. Y yo estaba en Barcelona, en Solsona, en el bosque. Y yo venía de acá 15 días al pueblo, pero yo no estaba casado. Cada 15 días, y allí durmiendo bajo un pino, no había otro remedio. Y comiendo, pues ya ves, lo que podíamos comer en 15 días que nos llevábamos para arriba. Y a los 15 días veníamos, estábamos un día en el pueblo, nos pagaban todos los días el amo. Estábamos un día en el pueblo y a otro día para arriba otros 15 días. Y yo allí no podía, de esa forma yo quería casarme y allí no había, ¿cómo me caso yo de esta forma? Ya, mi hermano estaba en Alemania, le digo yo, a ver si hay trabajo, que yo aquí no, se gana poco y mira el trabajo que tengo. Y hubo trabajo aquí a patadas. Y vino y nos mandó 3 contratos. Justo en los años 40, 44, 45 es cuando se produce esa primera ola. ¿Qué supone eso para el pueblo? Pues obviamente todas estas personas que salen fuera lo que contribuyen a que se venga aquí, pasen dinero hacia el pueblo y se cree una mayor infraestructura. No obstante, era bastante complicado porque en aquella época el alcalde, que era la máxima autoridad, pues hacía y deshacía a su antojo, y obviamente todos aquellos que no formaban parte no eran correligionarios de ellos, pues estaban denostados, es decir, que no tenían posibilidad de trabajar, lo tenían bastante difícil, salvando a algunas personas que sí efectivamente les daban trabajo y de esa manera podían seguir viviendo, ¿no? Es un poco lo que pasaba en aquella época y en esa primera ola de inmigración. Bueno, pues es que aquí las salidas eran de no quedarte en el campo, pues era la salida a emigrar
a Cataluña. La mayoría se fueron, mucha gente de aquí se fue a Cataluña, pero mucho antes de irme yo, a lo mejor en el 50, en el 60 se fue mucha gente a Cataluña. Y nosotros pues nos fuimos para Alemania porque teníamos allí familiares. Entonces a mi marido le mandaron un contrato y ya como él se fue legal, que se fue, pues yo después me fui detrás. Y vino una familia mía de Sabadell que se habían ido hacía ya 4 años. Y ellos pues venían muy bien porque habían buscado bien la vida allí, eran muchos ellos también, todos trabajaban. Y cuando me vieron con las alpargatas, los peces que llevaba todos llenos de lía y todo, pues le dicen a mi padre, mira, este no lo llevamos nosotros para allá, porque allí mucho trabajo, aquí esta criatura, ¿cómo lo tenéis? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Bueno, mi padre primero dijeron que sí. Bueno, pues yo me vengo 1 hora andando de allí para abajo, casi 2 horas, mejor dicho, de allí al cortillo mío, lo alto de la sierra. Y el día 15 de agosto teníamos que venir, a las 5:30 de la mañana teníamos que salir de aquí en el taxi para Granada, para coger el tren para Barcelona. Y luego llegó por la tarde y estaban segando mi hermano y mi padre y mi madre. Y me dicen que no me dejaban ya venir, que cogiera la hora y me pusiera a segar. Y a otro día por la mañana otra vez para los pinos. Y fue una torpeza mía, porque mi madre sufrió mucho. Y yo, pues ya me habían consentido que me iban. Y yo dije, no, ni ciego, ni mañana voy para los pinos. Entonces mi padre me dio un tortazo, yo agarré la hoja y vine el viaje que me pegué aquí. Digo, antes me sirvo el pescuezo, digo, de segar, si no me dejas irme, ni nada. Bueno, mi madre la pobre sufrió, me trajeron las medias y me pusieron los puntos y así me fui para allá. Allí sí había cambio. Allí trabajaba 8 horas y a las 8 horas estaba listo, hasta otro día. Yo trabajé siempre de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y mi mujer, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Pero hay un cambio exagerado. Y el cambio es el dinero. No es que se ganaba mucho, pero el cambio, el jornal no era muy creativo. Ganaba unos 500, 600 marcos, eran marcos al mes, pero en el cambio del dinero era mucho dinero. Pues yo tenía ya 5 hijos, yo me fui bastante mayor, me mandaron el contrato, ya ves que estuve 1 año nada más, que yo iba para haber estado más tiempo, porque ni tenía casa, ni tenía terreno, ni tenía de nada. Y con lo que gané allí en Alemania, en 1 año que estuve, me pude hacer la casa esta. Sí, mucha, de Mecina mucha gente. No a donde yo estaba, porque estaba muy extendido, Alemania muy grande. Yo estuve en el norte, yo tuve unos hermanos en Hannover, yo estuve en Münster. Sí, de Mecina mucha gente, mucha, cada uno en su sitio, pero mucha. No, mis padres no emigraron, fue nosotros que claro fuimos creciendo, aquí no había trabajo. Entonces yo con 11 años me fui a trabajar al Ejido, que entonces en el Ejido había tomates, para coger tomates, habichuelas y eso, y me fui al Ejido a trabajar 2 temporadas. Y entonces mi hermana la mayor se fue a Barcelona, que una tía mía sí que emigró, se fue allí y entonces mi hermana también se puso a servir con un médico y a través de ella pues también ya me llamó a mí para que yo me fuera a trabajar. Y tuve la suerte también de meterme a trabajar en una casa muy buena, que me cuidaron muchísimo, y estuve 2 años y medio allí, hasta que porque yo me casé muy joven, estuve allí 2 años y medio, luego tuve ya mi primer hijo, luego después vino el segundo de seguida. Yo cuando me fui de aquí, llegué allí, yo no sabía ni lo que era la A ni lo que era la E. No sabía de letra, no había nunca a la escuela. Y entonces pues llegué, y la primera firma que echamos allí, pues tuve que firmar con el dedo. Yo el primer cambio, la primera impresión fue que aquello era feo. Estaba oscuro, nublado, yo llegué en septiembre, ya había nieve allí. En la estación era de ladrillo y era un poco oscura. A mí me dio la sensación de la luz que había aquí, allí no. Yo perdí esa
En fin, la sensación es que no me gustaba. Pero sí es cierto que yo me fui con la convicción de que yo de Alemania no me venía, sino era después de ganar dinero. Y yo estuve allí hasta que gané para comprar esta finca. Bueno, lo más duro yo creo que fue la llegada y el idioma. Creo que eso era lo peor. De ir a las tiendas y no saber comprar, y si quería algo no saberlo pedir, y no saber leer, y no saber lo que era. A veces comprabas cosas que no eran. Si había que ir a la carnicería, había que pedir las cosas. Pues allí, si querías pollo, pues hacías el pollo. Y si querías marrano, pues lo mismo lo hacías. Y ya está. Y te decía la mujer, ¿cuánto quieres? Sí, por ahí un hachazo, por ahí, ya está. Pues empecé a trabajar en una residencia de ancianos, pero después pues tuve ya mis niños y ya pues tuve que apañarme como podía. Normalmente pues fui a trabajar mucho de privado, en las casas, haciendo escaleras de bloques, oficinas por la tarde y casas privadas muchas. El catalán es la pela, pues por supuesto. Pero también el cabalío para ellos, para trabajar, ya he hecho las cosas como es de Dios, yo no tengo ninguna queja de ellos. Ninguna. Porque esa gente no se aprovechaban de ti ni una peseta de la lombre ni de nada. Lo que se trataba, eso parecía, ¿vale? Ahí no había... No. Que una de las cosas que me hizo huella fue que como 15 días o a lo mejor un mes después de llegar yo, pues los alemanes convocaron una huelga en la fábrica. Y entre las reivindicaciones de los alemanes, que también nos unimos los españoles que estábamos allí, o los extranjeros, porque habíamos de varias nacionalidades, era mejoras salariales, pero que el sueldo nuestro se equiparara al de ellos, porque el de los emigrantes estaba en los contratos por debajo del sueldo de los alemanes. Y yo aquello me extrañó un poco, digo, oye, tan buenos son los alemanes, que tanta conciencia tienen que piden para nosotros, algo pasa aquí. Y se lo pregunté a un sindicalista español que estaba allí en el sindicato y le dije, oye, ¿esto qué te parece a ti que esto funcione así? Y dice, mira, se lo voy a preguntar a un alemán. Y el alemán nos contestó claramente, dice, mira, nosotros somos solidarios, pero también nuestro interés es que si vosotros, los extranjeros, cobráis menos, sois más rentables para la empresa. Por lo tanto, los que sobramos en la empresa somos los alemanes. Cataluña, Alemania, Suiza eran los lugares de destinos que tenían habitualmente, ¿no? Y bueno, una vez que ya estaban allí establecidos, pues todo ese dinero que enviaban hacia la familia hizo que efectivamente el pueblo pues tuviera un crecimiento. Había personas que duraban más, otras menos allí en Alemania, de forma que al retorno pues se invertía todo el dinero que habían conseguido. Yo creo que en el 95% de los casos, de todos los que emigraron, su intención era volver. Y por eso nos venimos, porque mi niño grande ya empezaba el colegio. Y yo aquello de estar toda la vida tampoco me gustaba. Estar allí toda la vida y hay quien sí le ha gustado. Mi hermano ha estado 40 y tantos años allí y se ha venido de allí ahora está aquí, está enfermo. Siempre tuvimos claro que cuando pudiésemos venirnos, que tuviéramos, hombre, no ricos, porque rico no se hace nadie, pero cuando tuviéramos una casa y los niños ya estuvieran grandes, que dice o me los llevo o se quedan aquí, pues era venirnos. Siempre tuvimos en mente de venirnos de vuelta a España, siempre. Pero cuando tuvimos el primer niño, yo decidí venirnos para acá y yo ya me vine aquí y empecé a trabajar, pues principalmente en la obra, pero suelto con la gente, los dueños. Oye, ven y me pone un suelo, mira, tú sabes, haceme esto. Y hombre, yo había aprendido bastante, me gustaba y yo podía desarrollar cualquier trabajo de los que se hacían aquí. Había comprado mi casa, que yo nunca había tenido ni mis padres casa. Y yo ya estaba aquí medio arregladillo, habíamos comprado la casa, había comprado
la finquilla esta, que entonces sembraba papas, sembraba, ahora no sembraba más que huertillo, sembraba habichuelas, sembraba en la metía y que apeábamos, luego trabajillo, a veces ya se movía algo, la vida ya por aquí. Hombre, el cambio, había más vida, más dinero, porque casi todo el pueblo nos fuimos a la emigración. En la inmigración se ganaba dinero, todo el mundo compraba una casilla, hacía obras, compraba una finca, ya el poder de los pocos ricos que había no era absoluto, ya los ricos pues tenían que compartir un poco las vivencias con los demás y dejar que los demás desarrollaran su actividad, ¿no? Ya si la economía subió, porque claro, si es que la emigración era oro lo que venía para acá. Gané un dinero, pude hacer la casa con lo que gané. Es que eran 25 pesetas el marco. Yo creo que eso, si mandaba 1000 marcos, eran 25.000 pesetas, ¿no? Pues bueno, volver aquí, pues yo qué sé, porque la tierra trae, donde has nacido son tus raíces, lo de uno es lo de uno siempre, aquello por muy avanzado que esté y mucho bueno y todo que tenga, pues lo de uno es lo que tira. Me siento muy andaluza, pero he estado en Barcelona y me siento catalana también a la vez. Y como te he dicho antes, me siento como dice la canción, con el corazón partido, ¿no? Porque me gusta esto muchísimo, pero me gusta mucho aquello. Me gusta que tengo allí mis 2 hijos, están trabajando allí y claro, pero esto pues me gusta, me tira, porque ya de hecho, pues bueno, cuando mi marido se ha jubilado, pues ya nos decidimos hacernos nuestra casa, la hicimos hace 25 años, pero ya cuando se ha jubilado hemos dicho de venirnos aquí. Yo he sido migrante. ¿Sabe usted lo que me gustaría? Que las personas que vienen a buscarse la vida, como nosotros nos fuimos allá, que por lo menos pagaran como deben de pagar. Y esas personas tienen derecho, yo creo, a papeles, tienen derecho a sus cosas, lo mismo que nos hicieron a nosotros. Y me gustaría, porque en un futuro, pues que mis nietos, mis bisnietos, los que bien vengan detrás, las generaciones, pues que pudieran también no amordarse a quedarse por decir, bueno, yo me amordo y me quedo aquí, no, sino pues porque tú fueras adelante, que hubiese más trabajo y que fuese mejor.